Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al devocional número 227. Qué bendición, ya vamos avanzando en el número de devocionales. Y bueno, el día de hoy seguimos con este maravilloso libro de Proverbios. A mí me encantaría titular a esta serie devocional de Proverbios Sabiduría extraordinaria en una vida ordinaria. Eh, en este caso, en el libro de Proverbios, hoy toca leer Proverbios 24, 25 y 26, para que los tomes en cuenta, para que los leas, para que trates de encontrar el significado de Proverbios. Recuerda que a diferencia de una carta, a diferencia de un evangelio, el proverbio se debe leer, tiene un contexto, pero el proverbio se tiene que leer como si fuera un dicho, ¿no? Así como el que muchos de nosotros ocupamos, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a comenzar con el devocional de Proverbios 24, 25 y 26. Antes de comenzar con este tema, tenemos que mencionar de que el libro de Proverbios en su eh, totalidad no se le atribuye a Salomón. Tiene gran parte del contenido de la sabiduría de Salomón, pero sin embargo no lo es todo, ¿no? Completamente no es todo. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en el capítulo, a partir del capítulo 22, versículo 17, empieza una nueva sección llamada Los Proverbios de los Sabios. No son los proverbios de Salomón, son los proverbios de los sabios. Y hay una discusión alrededor de quiénes serían estos sabios. Los proverbios como tal no nos dan luz al respecto, ¿no? No nos dicen al respecto de que efectivamente los proverbios no nos dicen quiénes son los autores específicos de esos proverbios, ¿no? Otros piensan que era Salomón liderando este grupo de los dichos o los proverbios de los sabios, junto con más personas. Otros opinan que eran ancianos, que eran personas ancianas. Eso muchos lo rescatan por, recordemos, cuando muere Salomón, sube al trono Roboam, sí, es Roboam, y cuando Roboam, llegan todas las tribus a visitarlo para saber qué es lo que iba a hacer, Roboam consulta a unos ancianos y le dan un consejo, ¿no? Que él no lo haya seguido es diferente, pero era un consejo sabio. Y además hemos visto ya en estos proverbios, hemos notado en estos proverbios, que justamente la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces muchos apuntan a que estos sabios eran ancianos en el pueblo de Israel. Otros más apuntan a que eran personas sabias, muy sabias, con el conocimiento de Dios, pero no quisieron mostrar su identidad porque ellos lo que querían era centrarse en las enseñanzas que vienen. No lo sabemos. La realidad es de que no tenemos no hay algo en lo cual podamos decir, yo creo que probablemente Otros dicen que probablemente, aunque sean hombres sabios y fueron hombres inspirados por Dios, tal vez no están sus nombres en los libros de los reyes o en las escrituras. Hay una gran discusión alrededor de quiénes son estos sabios. Pero, porque es importante notar que son sabios, que son hombres diferentes a Salomón, o tal vez no tan diferentes a Salomón, es porque sus enseñanzas, a pesar de que llevan un mismo hilo conductor, cosen de una forma diferente los proverbios. Ejemplo, Salomón, cuando escribe sus proverbios o los proverbios salomónicos, cuando él los escribe, es de un versículo, son rápidos, rápidos de captar la idea, ¿no? Por ejemplo, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad más. ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Si nos damos cuenta, Salomón que hace un proverbio, un proverbio, un proverbio, o así está escrito en nuestras Biblias. Proverbio, 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 proverbio. Sin embargo, los escritos de los sabios no son tan fáciles de comprender. ¿Por qué? Porque aquí los escritos o los proverbios de los sabios no están hechos o no son de la misma forma escritural que la del propio Salomón. Aquí sí tenemos que ir como entre proverbio y proverbio, no es diferente. A veces hasta el propio escritor, lo que nosotros llamamos versículo, contiene más de un versículo, un solo proverbio. Entonces, tenemos que leer para poder interpretar un proverbio en aproximadamente 5 versículos, 6 versículos, porque la escritura es muy diferente, pero tienen una enseñanza. Y usualmente es más difícil de poder interpretar los escritos de los proverbios de los sabios
que los proverbios de Salomón, porque los proverbios de Salomón son cortos. Los de los sabios es de que te generan una imagen o una pequeña, inclusive historia, porque llegan a llamarlos como en primera persona, como si fuera una anécdota, pero llegan a platicar. Y es más difícil su comprensión, o es un poquito más difícil, pero la ilustración queda. Y te voy a poner un ejemplo para que veas de que sí ocurre esto en los proverbios de los sabios. Proverbio 24, 30 al 34. Aquí ya tenemos, prácticamente es el último proverbio de los sabios. Proverbio 24, 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Fíjate cómo pasé, como si haya sido algo que ellos vivieron, ¿ok? O esa persona que lo escribió lo vivió. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Fíjate, otro versículo, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Si te das cuenta, si vas a tratar de leerlos como un proverbio de Salomón, es decir, primero el 30, luego el 31, y tratar de encontrarle al 30, luego al 31, no lo vas a lograr, porque el proverbio entre 30 y 31 es uno y continúa, 32. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y si te das cuenta, es un proverbio en el cual el propio Salomón ya había hablado. Es una enseñanza similar cuando este Salomón en Proverbios, en el capítulo 6, me parece que versículos hasta el 11, o versículos por ahí del 11, Salomón enseña acerca de que cómo iba, que el que no tenía manos diligentes, que así iba a llegar la pobreza. Algo a lo que nosotros podemos notar aquí es de que la enseñanza de estos hombres sabios es la misma, que tienes que ser trabajador, tienes que trabajar, tenemos que ser hombres y mujeres de provecho. Y justamente aquí enseña acerca sobre una viña del hombre falto de entendimiento. Nos habla acerca de que tiene la manera de trabajar. Sin embargo, ¿cómo está la viña? Está descuidada. Y si la viña está descuidada o su lugar, su propiedad está olvidada, está dañada, obviamente no va a tener para, bueno, tiene para trabajar, pero si no lo trabaja, obviamente va a llegar su necesidad y cuando llegue la necesidad va a llegar la pobreza, porque ¿qué hay que hacer con la necesidad? Suplirla y la va a suplir con lo que tenga, porque la necesidad es canija, es difícil y vamos a tratar o este hombre tratará de suplirla rápidamente, pero ¿a qué punto? Después no habrá con qué habrá trabajado. Entonces aquí la enseñanza es trabajar. Tenemos que ser hombres y mujeres de provecho, ¿ok? Entonces, ese era un ejemplo acerca de cómo ver estos proverbios acerca de los sabios. Y ahora vamos a empezar a hablar acerca de una palabrita que se repite mucho en estos salmos. En el Salmo 24, 25 y 26 vamos a encontrarnos al respecto o bueno, fue una palabra que encontré en más de una ocasión, que es acerca de la palabra miel. Mm. Y viene ahora la palabra miel. Y aquí vean, de Proverbios 24, 13 y 14 del proverbio de los sabios. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma y conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Y aquí es de que empezamos, y aquí el proverbio hace una ilustración entre la miel y entre lo que vendría siendo la sabiduría o el conocimiento. Y aquí estos hombres sabios están incitando al lector a que, hijo mío, come de la miel. ¿Por qué? Porque la miel es un deleite. En los escritos hebraicos o en los escritos hebreos, la palabra, o bueno, la miel es una figura de algo deleitoso, algo rico, algo que en lo cual uno se deleitaría. O sea, lo que muchas veces significa es el deleite. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 19, ¿no? Que dice, el Salmo 17, perdón, que dice acerca de que la ley de Jehová es perfecta y que es más dulce que la miel. Es decir,
Busca tu deleite en la palabra de Dios. Eso es lo que está enseñando el Salmo 19 con la palabra miel. Y aquí nos está diciendo que la miel es aquella, bueno, para nosotros, lo que vendrá representando esta miel nos está diciendo que así será tu alma el conocimiento de la sabiduría, el temor de Dios. Tenemos que deleitarnos en tenerle un amor reverencial a nuestro Dios. No es una obligación, no es una, no son unos latigazos de siga al Señor, sino es un deleite. Y lo que está diciendo este autor de Proverbios es un deleite adquirir conocimiento de sabiduría. No conocimiento banal de lo que te pueden enseñar en la escuela. ¿Eso te va a servir? Sí, te va a servir para ejercer tu profesión, ejercer lo que estás haciendo, pero no te va a servir en una vida ordinaria. Por ejemplo, cuando tengas un problema, no vas a decir, aquí voy a aplicar el trinomio cuadrado perfecto. No, cuando tenemos un problema, tenemos que tener la sabiduría de Dios para poderla aplicar. Y ese es el objetivo de los proverbios. Sabiduría extraordinaria en situaciones y en personas ordinarias. Si la hallares, tendrá recompensa y al punto de esperanza no será cortada. Entonces vemos aquí que donde nos tenemos que deleitar en la miel. Pero aquí empiezan algunas interpretaciones equívocas, las cuales muchos llegan a tomar, ¿no? Porque muchos dicen, palabra de Dios es buena, pero mucha no, porque empanzona. Dios mío, cuando llegué a escuchar esa frasecita, yo dije, no puede ser. Y se centran en esta parte de Proverbios 24, 13 y 14, y también Proverbios 25, 16. Hallaste miel, come lo que te basta. No sea castiado de ella, la vomites. Y aquí empieza y muchos dicen, ¡ih! Y empiezan a unir que la miel de acá y que la miel de acá. Entonces, cuando las unes, entonces leer la palabra de Dios es bueno, pero no en demasía, porque no, 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 no. Tenemos que entender algo. A final de cuentas, los autores, tanto de los sabios, tanto Salomón, porque aquí ya estamos en los proverbios de Salomón. El capítulo 25 vuelve a desarrollar proverbios de Salomón, me parece que hasta el 29, y después 30 y 31 son de otras personas. Entonces vemos que en esto vemos que se está ocupando una misma imagen, que era la miel, pero ¿es el mismo autor? La respuesta es no. No es el mismo autor. Por lo tanto, no es así como de que es que aquí el autor no. Por eso es importante saber la autoría de proverbio a proverbio. Porque mientras los sabios están incitando a que te deleites, esa es la enseñanza, te deleites en las enseñanzas de Dios, te deleites en el temor de Dios, te deleites en la sabiduría de Dios, lo que está diciendo Salomón en el versículo 16 y aún en el 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Lo que está diciendo es, ¿ya te deleitaste? Aguas, no te deleites en más. Es decir, vamos a poner ejemplos. ¿Qué diferencia entre deleite y deleite? ¿Descansar es bueno o es malo? Es bueno. Descansar es bueno. Tenemos limitantes físicas en las cuales nos sentimos cansados. Entonces, ¿cuál sería el hallar un deleite en la miel? Después de un duro trabajo, descansar. Y descansa. Hallaste miel, come lo que te basta o descansa lo que te basta. No sea que sea de ella la vomites. ¿Por qué? Porque después de tanto deleite viene el cansancio del deleite. Ejemplo, en ese ejemplo del cansancio, cuando estamos cansados, nos recostamos, descansamos, y entonces eso es un deleite para uno que viene a caminar o viene a estar parado, lo que sea. Eso es un deleite. Pero la enseñanza es, deleítate lo necesario o descansa lo necesario. No te vayas para más, porque entonces de ella te vas a cansar. Uno se cansa de estar cansado. Pues imagínate, agotas toda la energía y toda la energía que te podría rendir para el día después de un pequeño descanso, lo agotaste en todo tu descanso y se te fue el día en tus más ocupaciones que tenías. Entonces, la enseñanza en versículos 16 y 27, recordemos, es otro autor, es Salomón, los de acá son los sabios, mientras acá dicen, deleítate en la palabra de Dios, deleítate en la sabiduría de Dios, acá te dice, puedes tener deleites,
pero no te canses, sáciate de una forma sana de esos deleites. Por ejemplo, comer es necesario y comer rico es un deleite para más que uno. Y aquí muchos dirán, amén, hermano. A mí me encanta comer rico. Ok, deleítate, o sea, come rico, pero lo que te vas, no comas más allá, porque entonces vienen problemas. Te estás dando cuenta. O sea, la enseñanza es deleítate, pero pon un límite. Deleítate lo suficiente. ¿Ok? Y acá es deleítate en la palabra y en la sabiduría de Dios. ¿Bien? Entonces, tienen que ver con que el miel y miel no, aunque ocupan la misma expresión, las enseñanzas son diferentes, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a separar ahí esos proverbios. Otro conjunto de proverbios, me tocaron algunos proverbios difíciles de interpretar. Y quiero aquí que otro de los proverbios difíciles de interpretar. Capítulo 26, 4 y 5. Otro proverbio difícil. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tan bien como él. Entonces, aquí nos está diciendo que el consejo de Salomón sería, si ves a alguien necio, para la conversación, no discutas. Chance y eres más necio que él en tratar de fortalecer tu punto. Entonces, aquí al versículo 4, como dices, ok, ya lo interpretamos. Versículo 5, responde al necio como merece su necedad. ¿Qué? Aquí es donde nos estalla la cabeza, ¿no? De decir, ¿cómo? Responde el necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. En el versículo 4 nos dice, no hables con un necio, porque capaz tú te vuelves más necio que él, defendiendo, defendiendo tu vista. Capítulo 5, responde al necio como merece su necedad, es decir, habla al necio y dile conforme lo que él necesita escuchar. Aparentemente es una contradicción, pero aquí es muy chistosa la interpretación porque el 4 y el 5, ¿sabes qué es cómo es la forma de interpretar el 4 y el 5? Sería una interpretación como, ¿cuándo le respondo al necio de acuerdo a su necedad y cuándo merezco callar ante el necio? Respuesta, depende del necio. Si el necio está presto para que uno pueda hablar y dialogar con él y pueda responderle en su necedad, estaríamos haciendo el bien. Pero si el necio se ensoberbece y dice que la gloria del necio es su necedad, si él continúa estando de necio, ¿qué ocurre con nosotros? Callamos. Es decir, podemos responder una vez, si vemos que él está aferrado en su punto, callamos. ¿Por qué es mejor callar? Porque capaz hasta defendiendo nuestro punto, nos volvemos igual de necios. Y eso no es lo que Dios espera de sus hijos. Y fíjate cómo a partir del versículo 6 empieza a hablar del necio. Versículo 6, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Fíjate, las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Uy, ¿sabes por qué? Porque la palabra necio en los proverbios ya nos ha desarrollado un poquito el término del necio, el libro de proverbios, a la par que da estos consejos. ¿Qué es un necio? Una persona que vive en pecado, una persona que no tiene temor de Dios, una persona que se cree recta, una persona que ve sus caminos y dice son rectos cuando están todos chuecos, una persona que se centra en el camino pero no ve su objetivo, no ve a dónde está su caminar. Esa es una persona necia. Y dice que las piernas del cojo penden inútiles. Claro, porque si alguien es cojo, tiene piernas, pero es cojo, de nada le sirve, porque no las puede utilizar. Y lo mismo es la enseñanza aquí. Así es el proverbio en la boca del necio. Tiene dos funciones. El necio va a poner en práctica el proverbio. No, esa es la enseñanza o la ilustración que pone con un cojo con piernas. Aunque tenga piernas, no puede caminar, no puede ocuparlas. Lo mismo es el proverbio. Aunque un necio lea un proverbio, no le va a servir,
porque es sabio en su propia opinión. No cree que lo necesita. Tiene aquí la opción, pero él no cree que lo necesita. Y vemos ahí un poquito más acerca del necio. Entonces, la forma en la que nosotros podríamos interpretar respecto a estos dos versículos 4 y 5 es, depende del necio. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Hemos aprendido que tenemos que hablar, tenemos que hablar no conforme lisonjas, no tratando de decir, es que para que no lo siento tan fuerte, no, tenemos que responder conforme sea la situación lo amerite, no con palabras lisonjeras, como también lo vimos en Proverbios, ¿no? Pero también tenemos que saber callar, y es una forma de los hijos de Dios, la prudencia. Entonces tenemos que ser prudentes, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo escuchar. Tenemos que ser prudentes y diligentes al respecto. Entonces, hermano, espero que ah, con estos proverbios hayamos enseñado algunas cositas. Hoy no nos entendimos mucho y quise enseñar algunos proverbios. Te animo a que veas un proverbio y en un proverbio lo leas y digas, voy a encontrar la enseñanza que hay detrás. Recuerda que son dichos como los de nosotros, como camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, que lo que enseña es acerca de la ociosidad. Son ilustraciones que se quedan grabadas, memorables. Lo mismo hace Proverbios. Son dichos de gran sabiduría, pero tenemos que saber cuál es el significado de trasfondo. Entonces te animo a que ese va a ser el reto del día de hoy. Te animo a que busques uno de estos proverbios. Yo te recomendaría de Salomón, son un poquito más sencillos, un proverbio de Salomón, es decir, del capítulo 25 y 26, para que puedas tú también experimentar una interpretación acerca de los proverbios. Podemos compartirlos ahí en el grupo de la iglesia de WhatsApp. Entonces, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos estamos viendo el domingo. Te pido por favor que también me lleves tus oraciones. Me he estado ahí como que sintiendo un poquito mal de gripa, estoy entre que me enfermo o no me enfermo, entonces por favor oren por mí para que el domingo pueda estar bien de salud y podamos llevar o portar la palabra de Dios. ¿Ok? Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo el domingo. Bye.